Escucha la música. Cortar un poquito más con el tema del idioma quechua, vamos a ver cuánto por ciento de la población se identifica con nuestro Runasimi. Así que vamos a empezar con esta entrevista. Imainaya ñañachay kashanki, matatas kaypejan, vindishanki. No kabendishan hilatinat kanchitata. Ayemi, ayetari masanki kay Runasiminchista. Peruano garima si runa similiater gimat rimaswan. Escúchalo. Tomatan kanki ñañachay. Wak biro no grau mano kagani. Y kaypi yankanki, kaypi tianki, wawaykikunata uywaki. Rik kay wawak nat estudiache ne wawa kanchitat hilatinat vindikus para no estudiache. Hakusis hachu kashanki kay Runasi. ¿Qué tal, chicos? ¿Lo escucharon? ¿Sí? Primero hemos visto lo que es el cóndor pasa, ¿sí? Hemos escuchado. Luego escuchamos a Juan Diego Flores, ¿sí? Y el último, una pequeña conversación, ¿verdad? Con el Runasimi. Bueno, quería empezar de esta manera, ¿no? Porque este año nos enfocamos demasiado, ¿no? Con el fin de valorar lo nuestro, ¿no? Frente a estas emergencias que están ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera valoramos? Y hemos empezado, como ustedes se habrán dado cuenta, a partir de la tercera clase, ¿no? Hemos empezado todo lo que corresponde a nuestras costumbres. ¿Qué costumbres tenemos? ¿Qué costumbres a diario verdaderamente, ¿no? llevamos de nuestros ancestros? ¿Las seguimos practicando? ¿Ya no las seguimos practicando? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, antes de llegar al tema que te quiero indicar, es reflexionar un momento sobre lo que está pasando, sobre lo que realmente tenemos en nuestro país. Por eso te pedía, escúchalo. Si te has dado cuenta, había cómo era esa melodía, cómo era la otra forma de Juan Diego Flores cuando cantaba. Igualmente, ¿qué pasaba ahí con quién? Con estas señoritas que estaban hablando, ¿no? En Runasimi. Y te has dado cuenta que era un bello idioma. Y ese idioma no está ajeno a nosotros, es parte nuestra. El punto está, ¿la seguimos? ¿La practicamos? ¿Lo sabes? ¿Te avergüenzas? ¿O es porque solamente mi abuelita dice que ella nomás lo con mi mamá van a hablar y conmigo no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Sí? Entonces, antes que nada, antes de empezar, precisamente iba por ello, nuestras costumbres, las costumbres ancestrales, no dejar lo actual, ¿cierto? No dejar lo que nuestro papito, nuestra mamita nos ha enseñado, me ha enseñado desde mucho tiempo, sino también combinarlo, valorarlo, no dejar que se vaya. Sabemos que tenemos nuestra propia religión, nuestra propia forma de ser, nuestra propia vida, nuestra propia alimentación. Pero también ahí consiste en nosotros, ¿no? Cómo estamos valorando lo que tenemos, ¿no? Este año nos toca lo que es la literatura peruana, ¿sí? Peruana y latinoamericana. El año pasado, ¿se acuerdan que hicimos con lo que es literatura española? Este año nos toca este tipo de literatura, pero también combinémosla, ¿sí? Y precisamente como es literatura peruana, aprendamos a valorar lo que tenemos, chicos. Eso es lo importante. Y bueno, para empezar con la literatura peruana, tendremos que empezar no solamente desde la época de los españoles, sino antes, y mucho más antes. Tenemos mitos, tenemos leyendas, ¿sí? Pero verdaderamente, ¿las conocemos? ¿Solamente se dio acá, en esta parte, en este Perú? ¿Sabes tú que ya se han dado en varios lugares? ¿Sí? Y precisamente antes de empezar con lo que era la literatura, que es la literatura peruana, nosotros hemos empezado con la música, ¿sí? ¿Te acuerdas muy bien la música que te di en la quinta literatura? Ya en la quinta actividad, en donde te puse lo importante que significa lo que era la música. Y a cada uno les di el video que pusimos, ¿cómo se llamaba? El de Andamaris, Tusui, ¿sí? Estaba hermoso, ¿ya? Y luego pasamos con lo que era la importancia de la música. Cada uno escucha una melodía, pero te di que me escucharas ese video. ¿Qué significa ese video? ¿Qué significa esa música? No solamente la música actual, ¿no? Relacionar también la música antigua. Aparentemente es antigua, pero es parte nuestra. ¿Qué significaba ese sonido? ¿Qué significaba ese instrumento musical? ¿O solamente era pura música? Nada más. Eso es lo que queríamos, hicimos en lo que era el cuarto tema, ¿no?
Y de ahí pasábamos y mezclábamos de que no solamente una cultura es una música, sino son combinaciones de muchas cosas. Por eso habíamos empezado con la tercera, que era las costumbres. La cuarta, que era la música. Y en la quinta, a partir de la música, a partir de la quinta lectura, ¿sí? O quinta clase, habíamos realizado con las costumbres precolombinas, ¿no? Precolombinas. ¿Qué significa? Pre, antes. Colombina viene de Colón. ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene ahí Colón? Acuérdate muy bien que, bueno, fue un personaje, ¿no? Histórico que arribó a la parte de las Américas, ¿cierto? Y por eso dice precolón, precolombino, antes de la llegada de todas las personas, de todos los europeos, ¿no? Entonces por eso le llamamos precolombinas. Y dentro de ello hicimos lo que eran las costumbres, no solamente relacionamos las costumbres de nuestro país, ¿sí? Relacionamos varias culturas. En toda América se dieron unas culturas maravillosas. Y una de las nuestras, ¿cuál era? Acuérdense muy bien, acá en nuestro Perú, ¿cuál era la cultura que primordiaba? ¿No? La cultura de los incas. Y antes de los incas también. Y eso ya lo hemos estudiado en historia. Han estudiado hace 3 años. Estudiaron ¿se acuerdan la cultura Chavín, la cultura Nazca, la cultura Moche, la cultura Yaguanaco, Wari, etcétera, etcétera? Entonces, esas culturas, ¿no? También tuvieron sus costumbres. Lamentablemente, no se ha podido recopilar todo para poder enseñar al ser humano en este instante, perdón, a nosotros, y decirte esto fueron sus costumbres o esto fueron su literatura. Por lo tanto, nos hemos enfocado más en ¿qué? En la literatura inca, ¿sí? Antes de la llegada de Colón o de los españoles. Eso habíamos realizado en la quinta lectura, ¿sí? Y en la quinta clase. Luego pasamos a partir del sexto tema. A partir del sexto tema realizamos todo lo que era la literatura precolombina y les di un video. ¿Se acuerdan que había una profesora que les estuvo realizando 3 culturas muy importantes en toda América? ¿Sí? Teníamos los mayas, los aztecas y la literatura inca. ¿Sí? Entonces, pero resulta que si te has dado cuenta, si has visto bien el video, has leído bien, tenían relaciones. ¿Sí? Se relacionaban. Cada cultura no parecía que era independiente, pero no, tenían puntos afines, costumbres afines, su música, su forma de gobierno, sus costumbres, su forma de pensar, ¿sí? Pero te acuerdas muy bien que había una literatura donde sí se creó lo que se dio la literatura cuneiforme, es decir, la escritura, ¿se acuerdan? ¿Ya? Habían 3 literaturas, ¿sí? 3, ¿ya? Los mayas, los aztecas y la literatura inca. Y dentro de esas primeras habíamos dado 2 primeras literaturas, ¿sí? Que fue una de ellas donde se encontraba el Popol Vuh. Piensa, ¿sí? Te pones a pensar porque te puedo indicar, ¿no? A qué cultura, a qué literatura perteneció el Popol Vuh. Te estoy dando de repente una pregunta, ¿sí? Entonces tienes que entender, tienes que captar ahí y volver a recopilar. Por eso es que les pedía mapas semánticos, ¿sí? Yo cuando voy a realizar el mapa semántico voy a hacer puntos específicos. Entonces ya tú me has realizado ese mapa semántico. No te he pedido que me copies toda la clase. Y luego, entonces, ahí hemos colocado lo que es el contexto prehistórico, les indiqué las literaturas que existían y nos basamos bastante en la literatura inca, la literatura maya y la literatura azteca, ¿sí? Donde para ellos lo más importante en las 3 culturas coincidían el tiempo, ¿no? La concepción del tiempo, la naturaleza y las personas, ¿no? Luego teníamos ahí, cada una de ellas tenía sus propias costumbres y en especial cada una de ellas tenía sus propios dioses, ¿no? Era cosmogónico, como dicen, ¿no? Porque era cosmogónico todo lo que pertenece al mundo, ¿no? Demasiado ficción hacia ellos, ¿no? Había una adoración muy, muy, muy fuerte hacia sus dioses. Eran sus costumbres. Nosotros sabemos muy bien que existe un solo Dios, ¿sí? Pero ellos eran sus costumbres. Tenemos que aprender a respetarlo y también a relacionarlo con lo actual que tenemos. Por eso quiero que entiendan, ¿ya? Esta es importancia de estas 3 culturas, de estas 3 culturas precolombinas, ¿no? Que se interfieren, que se relacionan en nuestra vida diaria, a pesar de que hayan tenido sus dioses, ¿no? Tenían excelentes gobiernos y se acuerdan que adoraban bastante a un dios en especial, ¿sí? Sobre todo en la literatura inca, ¿sí? ¿Se acuerdan al dios, ¿no? Al dios Sol. Y había un dios que era el dios de los dioses, acuérdense muy bien. Eso fue con lo que corresponde al tema número 6, perdón,
Sí, al sexto tema. Y luego avanzamos y nos enfocamos desde ahí 7, 8 y 9, ¿sí? Porque estamos actualmente en la literatura, en la novena clase. Tanto la séptima, la octava y la novena, estamos hablando con respecto a la literatura inca, ¿sí? ¿Qué poder tenían? Qué maravilloso que era esta literatura. Has tenido que leerla, te he dado también videos sobre la literatura inca, te he dado también algo muy especial, ¿sí? Sobre ello, ¿se acuerdan del Inti Raymi? ¿No? Que fue una cultura, es una costumbre. Se hablaron también de dos vertientes que existieran en la cultura inca, ¿sí? Una vertiente oficial, una vertiente popular, ¿sí? En la vertiente oficial, quienes se encargaban de dar como una educación, quienes eran los amautas, eso lo han visto, lo han leído. Ellos pues siempre eran muy preparados, ¿para qué? Para poder dar lo mejor, la mejor educación a la nobleza, ¿sí? Al Inca, toda la parte del gobierno, ¿no? Toda la parte de la nobleza. Y dentro de ese grupo de la nobleza, de los amautas, ¿no? Todos eran preparados, ¿ya? Pero resulta que también existía una vertiente popular, que, ¿cómo se llamaba esa? En la vertiente popular, ¿quiénes eran los encargados? Acuérdense muy bien que eran los arabicus, ¿sí? Ellos se encargaban de formar a ese pueblo, pero no era la misma educación que la nobleza, ¿sí? ¿No? Que la literatura oficial. En la literatura popular, ¿qué es lo que brinda? ¿Qué es lo que abunda más? ¿No? ¿Qué es lo que abunda más? En este caso, pues se da en la parte agrícola. Los arábicos ayudaban al pueblo a que sean buenos agricultores, a que sean buenas amas de casa, ¿no? A que realicen las leyes formales que se dieron, ¿se acuerdan? ¿No? El Amayuya, Amasúa, Amaqueya, ¿sí? Entonces, esas leyes se encargaban los arábicos de formar a todo el pueblo, pero era un poco más sentimental, era un poco más, más nostálgica, a diferencia de la literatura oficial, ¿no? La literatura, pues, oficial, o la vertiente oficial era, el Inca es mi gran señor y por lo tanto lo tengo que obedecer. Y en cambio el pueblo, mira cómo existió a pesar de todo, ¿no? Existió un pueblo que decía, ah, no, él es mi señor, yo soy el que obedezco. Pero lo tenía muy grabado, muy concientizado el pueblo inca, no, perdón, los del pueblo. Era muy concientizado. Pero a pesar de tener esa concientización, de ver el mundo de una manera muy lejano para ellos porque eran los incas, también construyeron su propio mundo por medio de su literatura. Ahí, por ejemplo, en la literatura inca, ¿cómo funcionó? Acuérdense muy bien que una de las características era que era netamente oral. Eso lo sabemos, ¿sí? Entonces, era netamente oral. Y entonces, ¿cómo se enfocaban ellos? ¿Cómo hacían literatura? Mediante la música, ¿sí? Mediante sus bailes, sus danzas. Esas danzas cantaban y agradecían a la Pachamama, agradecían a Dios Sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque les ha dado algo bueno, agradecían a Quilla, ¿no? Porque es Dios de la luna, porque nos da la luz, ¿sí? Agradecían al Dios de la lluvia y estaban agradecidos por la naturaleza. Ellos agradecían demasiado esa parte y así vivían felices. Ellos construían, como les estaba indicando, se preparaban para la agricultura. Eran geniales, geniales, ¿no? Pero a pesar de todo, perdón, a pesar de que no se encontraban a la altura como dicen del Inca, ¿no? Esa parte, tratemos de reflexionar, ¿no? ¿Por qué existían dos literaturas? Si eran buenos hombres, se está diciendo que la cultura inca o la literatura inca era una cultura muy, pero muy organizada. Eso también, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que toda cultura, a pesar de ser buena, ¿no? También existe un poco lo que es, en este caso, el rendimiento, ¿no? Existe, ¿a qué me referimos? A que existe la clase alta y la clase baja, ¿no? Entonces, a pesar de todo, la diferencia de esta literatura, de esta cultura y que lo fue plasmado mediante sus cantos, mediante sus bailes, es que era muy, pero muy solidaria, muy solidaria. Utilizaron bastante, ¿se acuerdan? En la interrelación, ¿ya? Ellos intercambiaban sus productos, intercambiaban sus ideas. No se dio el dinero, no estaba en ellos el dinero, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta,
¿no? ¿Qué pasaba con ellos? Entonces, era era una costumbre muy organizada y el Inca, a pesar de todo, ¿no? Había un respeto. A pesar de todo, había un respeto al pueblo. Pero eso sí, tú le pagabas mal al Inca, tú le intentabas robar al Inca, tú le intentabas hacer algo mal a la otra persona, ser infiel a alguien, ya fuiste. ¿No? Es decir, ¿a qué nos referimos? De que no le puedes, no existía para ellos la deslealtad, la mentira. Por eso es que crearon esas tres normas. Pobre de ti, porque el Inca no tenía piedad, ¿no? Las leyes se respetaban sí o sí. Y eso quiero que me entiendas. ¿Cómo era la organización? A pesar de que era muy estricta, también era organizada, también era solidaria. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Por qué si somos también, ellos son nuestros ancestros? ¿Qué ha pasado actualmente? ¿No? ¿Por qué no seguir esa rutina o en algo enfocarnos de acuerdo a ello? Puede ser, ¿no? Porque actualmente pues nadie se casa nada. Si compra, si, o todos obedecen las normas. ¿Tú obedeces verdaderamente las normas? Todos obedecemos las normas. Obedecemos las leyes ahorita que se están dando frente a este panorama de emergencia. O sea, rescatemos lo de ancestros con lo actual. Relacionemos, reflexionemos, valoremos y apliquemos. Eso es lo que te estamos pidiendo, ¿no? Apliquemos, enseñemos a papá, enseñemos a mamá. Muy bien, con mucho orgullo. Venimos de nuestros ancestros y sigamos aplicando. Y si ellos no lo siguen, pues son ellos. Nosotros sí tenemos que seguir aplicándolo. A ese sentido vamos, ¿no? ¿Qué pasaba con nosotros? ¿Qué ha ocurrido con nosotros de no tener que seguir aplicándolo lo que dicen nuestros ancestros, chicos? ¿Mm? Entonces, hasta ahí ya vemos cómo eran las leyes de los incas, ¿no? Ese era por un punto muy de las características, ¿no? Esenciales de la literatura, y, perdón, de la cultura inca. Pero también ellos lo plasmaron, como ya te dije, mediante la música, ¿no? Eran muy nostálgicos, ¿no? Y hay algo muy importante, ¿no? Si te has dado cuenta, el Inca sí tenía derecho a muchas cosas. Tenía derecho a tener mujeres, pero no cualquier mujer. Tenía derecho a tener puras mujeres, puras princesas, puras ñustas, ¿no? Pero la Coya era la única. Ella es mi esposa, a ella la respetas. Pero qué bien, ¿no? Él sí podía tener varias mujeres. En cambio, el pueblo no podía tener varias mujeres. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué eso? Entonces, esas cosas que se han dado cuenta ahí, ¿qué prima ahí? A ver, qué palabrita de que el hombre sí y la mujer no. Tampoco digo que lo haga la mujer. ¿Ah? ¿Qué palabrita? El machismo, ¿cierto? El machismo, o sea, no solamente podemos indicar lo bueno que de la cultura inca, sino que el machismo está presente desde ancestros por ancestro, no solamente de un pueblo, no solamente de un continente, es de todos los continentes, ¿ya? Pero ellos, como te digo, no, el machismo primó demasiado, pero la mujer siempre ha sido sumisa, y en el pueblo inca demasiado, pero la mujer era trabajadora, ¿no? Ahí es donde te decía, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo inca, las mamaconas, ¿no? Eran las mujeres sabias, las mujeres, como dicen, la mujer antigua, la mujer vieja que daban con experiencia. Ella sí, ella preparaba a todas las mujeres. ¿A quiénes preparaba? A las mujeres del Inca, ¿ya? Los colocaba en cada una de sus celdas, ¿ya? Y las preparaban, por eso le llamaban vírgenes del sol. El Inca si quería, yo quiero a esta ñosta. Ah, muy bien, pero para ello la mamacona se la preparaba, la colocaba de todo, ¿ya? Le colocaba los mejores perfumes, pero esa ñosta sabía cocinar, sabía realizar sus cosas, sabía tejer, era hermoso, esa ñosta hacía eso. Y entonces cuando quería el Inca alguna mujer, dame ya. Entonces esa mujer estaba preparada, ¿no? Entonces imagínate, hasta la preparaban para diferentemente, hasta para estar con el Inca, ¿no? Entonces imagínate cómo está esta mamacona, ¿ya? Entonces y ahí vemos cómo era la forma, ¿no? De la nobleza, ¿no? A diferencia del pueblo, a diferencia del pueblo. Eso también hay que tomar en cuenta. ¿Estamos chicos? Entonces vamos construyendo un poquito más del mecanismo de lo que era la literatura, perdón, la cultura inca.
Y ahí es donde te he dado, ¿no? Te puse precisamente que estábamos hablando de dos vertientes, ¿no? Una por los arabicus y otros por los amautas. Acuérdate muy bien, ¿a qué literatura pertenecen los arabicus y a qué literatura pertenecen los amautas? Pregunta clave, ¿no? ¿Cómo fue su religión? Sabemos muy bien que no fueron monoteístas, sino que fueron politeístas, ¿sí? Y adoraban a alguien muy especial. Acuérdense muy bien que le darían bastante culto a la mamá Pacha, que era la madre tierra. Te di también que me buscara los dioses incas, ¿sí? Y te acuerdas que les había colocado, lo habíamos estudiado también en Cholito del Río Hablador, ¿sí? Entonces ahí también podías encontrarlo. Es el con respecto a la literatura, a los primeros pasos que te di de la literatura inca. Te di también, había un idioma especial y lo hemos escuchado también, ¿sí? Al inicio con el Cóndor Pasa y las señoritas que estaban hablando cuando decían el runacim, quechua o runacim, ¿no? Actualmente lo practicamos, no lo practicamos. ¿Qué ha ocurrido con nosotros? ¿No? ¿Por qué ya no lo practicamos? Ese es el error actualmente, ¿no? Y luego pasábamos, ¿no? A la literatura, en la octava clase, ¿sí? En el octavo tema, ¿ya? Habíamos hablado sobre los géneros literarios. ¿Estamos, chicos? Es ahí donde nos queremos enfocar. Entonces, ya sabemos muy bien que nuestra literatura fue muy fantástica, muy bella, ¿sí? La literatura de la parte de los incas. Existieron dos vertientes. No te olvides de eso, por favor, sus características, ¿ya? Y dentro de ello, pues, se enfocaban los géneros que se daban. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran esta literatura? ¿Qué es lo que se dio en ellos más? Bueno, en ellos primó bastante, como les digo, la poesía, ¿ya? Bastante la poesía. Pero era una poesía con rima de arte menor, ¿ya? Simplemente, querida Palomita, yo te quiero tanto, eres tú mi vida, eh, eres tú mi encanto, punto, ¿no? Ellos se enfocaban demasiado, eran arte menor, ¿ya? Pero de esa manera les gustaba. ¿Y a quiénes estaban dedicados más los poemas? Los poemas lo realizaban pues el pueblo, ¿no? La literatura popular, la vertiente popular, ¿ya? Es ese tipo de poesía. Pero también existía la poesía de la clase noble, que ellos realizaban en las oraciones a Dios Huiracocha, y les he puesto los poemas, ¿se acuerdan? Les he puesto los poemas ahí, ¿ya? Y también se dieron los mitos, cómo hablaban de los dioses, de cómo se originaron los cerros, cómo se llamaban la quilla, ¿sí? Por ejemplo, las leyendas, Manco Cápac, ¿no? La leyenda de los hermanos Sayar. Y ahí también se puede la forma como era la literatura en ese momento, los géneros que se dieron, ¿no? Surgieron tres géneros, ¿no? El género narrativo, que está dado por medio de mitos, leyendas, cuentos, pequeñas fábulas, ¿no? Por qué no decir, que han sido rescatados, ¿no? Por algunos escritores, ¿no? Por muchos escritores, porque en sí son notas orales, son anónimos. Pero acuérdense muy bien que no existía la escritura. Estos cuentos que pertenecen al género narrativo fueron dados de generación en generación hasta nuestros días, ¿no? Que en un pueblo se dice de una manera, en el otro pueblo contado de otra manera, donde le colocan un personaje, ¿no? Y de esa manera surgieron los mitos, de esa manera surgieron las leyendas. Y de esa manera, al tú tener una leyenda, al tú tener un mito, construyes una cultura. Y por eso tal cultura es diferente de las demás, ¿no? Entonces, es muy importante saber que existieron los mitos, saber cómo se originaron tal pueblo, porque nos cuentan las leyendas tal, ¿no? Entonces, en el género narrativo, pues como les digo, tenemos los mitos, las leyendas, los cuentos, las fábulas, ¿no? Y en el género lírico, aquí ya te dije, ¿no? El poeta era el Arabiku, ¿no? Y su poema, tenemos varias especies que surgieron, ¿no? Uno de ellos, pues tenemos el Haji, el otro el Almoray, el Urpi, el Arahui, ¿no? Y los Huancas también, ¿no? Tenemos en el género lírico. Y en el género dramático, solamente les nombré, si no mal recuerdo, ajá, les nombré el género dramático, estaba dado la, por la obra Ollantay, que aparentemente nos dicen todavía que no se dice de que es una vertiente netamente incaica. ¿Por qué? Porque hay algunas palabras que enfocan parte de la literatura hispanoamericana, ¿no? Perdón, de la literatura española, ¿no? Por lo tanto, no se la puede considerar, pero tiene bastante rasgo, ¿no? Se le considera porque tiene bastante rasgo en sus elementos incaicos, ¿no? Entonces, sí colocamos a Ollantay dentro del género dramático, ¿no? Y si te has dado cuenta, yo te pregunté, ¿no? ¿Cómo era esa literatura?
¿A qué se refiere la literatura? ¿Cómo era esa literatura inca? Decirte de cómo era la parte de la narración, creo que está muy claro, ¿no? Y lo hemos construido desde el primer año de secundaria, ¿ya? Porque conocemos mitos, conocemos leyendas, las historias, ¿no? Y lo conocemos desde primaria, en la leyenda de Macocapi y Mama Oyo, los mitos cómo surgieron la lluvia, etcétera. ¿Sí, chicos? Entonces, ese es con respecto al género narrativo. Lo que primó dentro de todo ello en el pueblo, en la vertiente popular, es los poemas, que es el género lírico, ¿no? En el género lírico, ¿se acuerdan? Ahí les he puesto que existió el haji, ¿no? ¿Qué viene a ser el haji? ¿No? Aquí, por ejemplo, ya sabemos muy bien que es un canto de triunfo. Ya es un canto de triunfo donde la gente militar de la nobleza estaba contento al haber ganado una batalla, al ver un triunfo porque verdaderamente nuestro Inca se salvó, nuestro Inca está vivo, ¿no? Nuestro Inca ya se sanó. Eso viene a ser el Haji, ¿no? Por ejemplo, aquí también el Haji viene a ser los cantos religiosos. En el Haji también tomamos los cantos religiosos, ¿no? Mira, por ejemplo, escucha. Los hombres, ya he triunfado, he enterrado el grano. Las mujeres, ya he triunfado. Los hombres, nacerá la planta mañana. Las mujeres, ya he triunfado. Los hombres, vendrá la tierra, vendrá la lluvia e inundará el agua. Ya he triunfado, la mujer siempre dice, ya he triunfado, y el hombre repite, florecerá luego y ya tendré el choclo. Vendrá la cosecha, llenará la troje. Todos decían, he triunfado. Por ejemplo, hay otro Haji, ¿no? Que es un canto de triunfo. Acuérdate muy bien, Haji, canto de triunfo, ¿sí? A Dios, a dar gracias a Dios por todas las cosas que nos dan. Por ejemplo, dice, ¿no? Beberemos en el cráneo del traidor, de sus huesos haremos flautas, de su piel haremos un tambor, usaremos sus dientes como un collar, después bailaremos. Oh sol, Padre mío, que existes allá Cusco y Tambos, sean vencedores y despojados estos tus hijos de todas las gentes, adorote, para que sean dichosos, si somos esos incas tus hijos, y no seamos vencidos ni despojados. Siempre vamos a ser vencedores, pues así nos hiciste. Para los Jayas, o sea, la nobleza que cantaba, no, o sea, los poetas, acuérdate muy bien que eran los amautas, siempre había lo que es el triunfo, eran los mejores. Por lo tanto, mi Inca necesita lo mejor. No te molestes, yo te voy a realizar la mejor oración, la mejor canción, la mejor alabanza. Y al mismo tiempo, al rendir el culto al Inca, bueno, yo te estoy hablando de los amautas, también rendían el culto ¿a quién? A Dios, a los dioses. ¿Estamos? Entonces quiero que entiendan de esta manera. Luego teníamos el Urpi. ¿Qué cosa era el Urpi? El Urpi vienen a ser era un poema prácticamente del pueblo, donde aquí nos dice, ¿no? Son versos que personifican a la amada con una paloma, ¿no? Y siempre el Urpi viene a ser canto amoroso, es nostálgico, tristeza y de campo, ¿no? Siempre hay ese signo de nostalgia. Acuérdense muy bien, por favor, eso viene a ser el Urpi. Acuérdate, palomita, que juntos anduvimos. No olvides que vivimos en el amor unidos. Ahora me voy quedando solo a sufrir. Tengo atadas las alas y no puedo volar. Amigos míos, venid donde estoy. Venid y desatadme las lluvias. Si no lográis salvarme, tened compasión y aquí a mi lado llorad conmigo. En el Urpi siempre se rescata la parte de la naturaleza. Los pájaros, las aves, ¿sí? El río, la lluvia. Ellos rescatan bastante. Cuando dice acuérdate mi palomita es acuérdate mujer, ¿no? Eso es lo que quiere rescatar. Muchas llamas hay, mucha lluvia hay en mi vida, muchas lágrimas hay en mi vida. Consiste en interpretarlo. Eso siempre se encargaban los arábicos. Y en el Aemoray, que es lo más que más vamos a rescatar esta vez, es el canto a la tierra. ¿Estamos, chicos? Es el canto a la tierra, a la siembra y a la cosecha, ¿no? Llevará sus aguas a nuestros sembradíos, pisadlo con fuerza, pisad, para ti han de tener las plantas su flor, sus hermosos